Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional del Ajedrez. Continuamos viendo partidas de Andersen, en este caso Andersen de negras, contra otro jugador llamado Clerc, Albert. Esta partida fue disputada en 1878 en un congreso internacional. Las negras eran conducidas por Andersen y es de notar o de hacer notar que si bien Andersen tenía partidas muy combinativas y muy interesantes, también tenían sus facetas posicionales, muchas líneas que él jugaba, sobre todo conduciendo las negras, y tuvo unas defensas sicilianas muy interesantes, con lo cual aplicaba conceptos avanzados, posicionales, para poder avanzar en dicha partida. ¿Sí? Ya que no era tan fácil atacar de negras como de blancas, pero él se las arreglaba para obtener las posiciones que le gustaba y poder doblegar a sus rivales, justamente. Clerc, en este momento que lleva a las blancas, comienza con E4 y, como dijimos, siciliana es la defensa que elige Andersen y no E5. Y a caballo C3, planteando una variante cerrada de la siciliana, ¿sí? Por ahora, el blanco continúa con E6 y las blancas continúan con G3. Y dijimos que es una siciliana cerrada porque las blancas no abren rápidamente luego de caballo F3 o caballo 2, no abren con D4, sino que se detienen en ese tipo de ideas y muchas veces el caballo C3 lo que hace es jugar con ideas de D3 y alfil G2 y atacar en el flanco del rey. Por eso se llama siciliana cerrada, justamente. Pero las blancas todavía no han definido, pueden hacer D4 en algún momento y la posición puede llegar a cambiar. Lo interesante de esto es que luego de E6 y G3, y como vemos, todas las jugadas de los bandos van dirigidas desde el punto de vista de las blancas a jugar alfil G2 y presionar en D5, y desde el punto de vista de las negras, luego del E6, tratar de generar un D5 y romper en la posición, tratando de buscar un equilibrio. Por eso las partidas clásicas son muy buenas de estudiar, porque los planes son muy claros y son fáciles de aprender. Entonces, proseguimos con la partida. A G3, caballo C6 es la jugada que hace Andersen, presionando en el punto D4 y tratando de que ya el blanco no tenga la ruptura en dicha casilla. Y las blancas continúan con la idea en base al alfil G2, ¿sí? Desarrollar el alfil, presionar en D5, todas esas cosas. Y ahora caballo F6. Es necesario sacar el otro caballo para luego sacar el alfil y enrocarnos, justamente. El blanco continúa con caballo G2 y no F3, porque en F3 obstaculizamos el alfil de G2 y miramos D4. De esta manera miramos D4 y no obstaculizamos el alfil de G2. Por eso la idea es, hasta hoy en día también se juega de igual manera, y la lógica hacía que estos jugadores encontraran por razonamiento las jugadas que hoy en día se aprenden estudiando en las bases de datos, justamente. Caballo G2 es la jugada de las blancas y las negras deciden hacer la jugada E6, que va también de la mano de la disposición que están haciendo con sus piezas, ya que justamente una de las ideas de la siciliana es empezar a avanzar en el flanco de dama y ganar espacio en dicha posición. Por eso la jugada de 6 tiene toda la razón de ser, y sobre todo también, como ya sabemos, la dama en muchas variantes prácticamente base 7 porque es su mejor casilla y siempre hay un caballo B5 que puede molestarla. Por eso A6 tiene esa doble función. El blanco termina haciendo D4, ¿sí? Abriendo la posición, y las negras obviamente tienen que tomar porque no pueden permitir un D5, porque eso generaría muchos problemas
en el futuro desarrollo de las mismas. Por eso deben comer en D4 y a caballo por D4, alfil E7, y de a poco las negras sacan sus piezas en la posición, y como vemos, si pueden sacar sus piezas de forma natural, quiere decir que están bien, no están mal, y las blancas no están obteniendo mucho en el avance que están logrando, ¿sí? Cuando un bando está cómodo, sobre todo restringido como las negras, pero pueden sacar bien las piezas, quiere decir que el negro tiene un cierto equilibrio. Las blancas están mejor, pero por ahora no es suficiente para crear una ventaja en dicha partida. Luego de C por D4 y caballo por D4 y alfil E7, el blanco se enroca y las negras hacen lo mismo, lo cual es correcto. Como siempre decimos, los reyes tienen que estar enrocados para después crear acciones en el centro o en el sector que querramos, para olvidarnos de que el rey tenga que estar siendo cuidado a raíz que se encuentre en una posición precaria justamente cuando se queda en el centro del tablero. El blanco continúa el desarrollo en base al alfil E3, ¿sí? Porque debe de sostener ese caballo, porque la dama lo está sosteniendo, y si no queremos retirar el caballo de D4, debemos defenderlo con otra pieza menor para poder sacar la dama hecha columna, llevando por ejemplo la dama E2 y poder llevar una torre a la columna dama y presionar sobre el punto D6. Por eso alfil E3 es la jugada, y las negras hacen D6 y llegamos a un erizo muy jugado hoy en día en muchas partidas, pero en aquel tiempo se estaba todo descubriendo y estos jugadores lo hacían en base a razonamiento y a su propio criterio. Por eso es muy valioso ver todo este tipo de tratamientos por un jugador como Andersen, donde se juega prácticamente el ataque, y acá tienen que jugar con paciencia y con nivel posicional. Las blancas deciden jugar un plan en base a caballo D a E2, porque lo que van a intentar es sacar el caballo de la columna y quizás en un momento tratar de presionar en la columna dama, con la dama y la torre encolumnándose en esa línea. Las negras hacen dama C7, y como dijimos es la mejor casilla para la dama, porque no solo la dama en C7 mira E5, ¿sí? Defiende E5, apoya un caballo E5, y sino que también esa dama en C7 está planificando la idea de jugar caballo A5 y caballo C4, o caballo E5 y C4, porque esta idea es uno de los planes en todos los erizos para avanzar por parte de las negras e inquietar el flanco de dama de las blancas, ya que sabemos que las blancas tienen preponderancia en el flanco de rey, pero las negras tienen que tratar de crear su misma situación en el centro y en el flanco de dama. Por eso la idea de dama C7 y todas esas cosas que mencionamos van de la mano de dama C7. El blanco hace caballo F4, y ahora vemos también que Clark quería llevar su caballo también para evitar un futuro D5 como jugada liberadora, pero el problema de esa maniobra, que es muy interesante de por sí, porque es un plan, y lo bueno que es un plan que él está tratando de llevar a toda costa, es que evita que las blancas prosigan, obviamente esto con la experiencia se fue viendo, que prosigan con los avances en el flanco de rey en base F4, porque las blancas tienen toda una disposición para empezar a atacar en el flanco de rey avanzando sus peones inclusive, o con F4 evitando un caballo E5 y manteniendo la posición, ¿sí? También se podría continuar con dama E1 y dama F2, ¿sí? Hay que tener cuidado con un caballo G4 y todas esas cosas. Hay que jugar al momento un H3, pero caballo F4, y no decimos que ese sería justamente el plan de las blancas, pero el tema es que caballo F4 se priva de una jugada tan importante como F4, y el caballo en F4 obstaculiza el alfil de D3. Esa deficiencia estratégica es la que va a hacer que
el negro pueda jugar tranquilamente y llevar el plan, que es hacerse fuerte en la columna C y jugar un caballo de 5 a C4 o por A5 y empezar a inquietar a las blancas, justamente, y tomar la iniciativa. Primero, como primera medida, las negras continúan con B5, porque dijimos que A6 también tenía como idea expandirse en el flanco de dama y no hay nada que perjudique al negro hacer esa jugada, ya que el blanco se está quedando sin la idea de la ruptura en base a F4 y F5 o a F4 y E5. Por eso dijimos que esa idea no podés dejarla de lado. Y a A3, frenando el avance de B4, que es muy molesto, ahora alfil B7, y de a poco las negras van movilizando sus piezas, porque alfil B7 no solo permite al negro hacer algún día un torre F de 8 para un D5, sino que el alfil juega en la diagonal y también está mirando el punto E4, que a su vez también apoya un D5 el día de mañana. Por eso es muy fuerte esta jugada y vemos cómo las negras están avanzando y las blancas, al elegir un plan de control de dicha casilla con caballo F4, por otro lado se privaron de tener la ruptura y el contrajuego en la columna F. Ese es el error que están cometiendo y por eso las negras están avanzando. Dama E2 es la jugada que hacen las blancas, porque como dijimos, tienen que dar paso a las torres para que vayan en la columna D, que es la única columna abierta. Y ahora las negras siguen jugando con lógica y juegan caballo E5, porque esa casilla es vital para movilizar los caballos en todo erizo. Y su idea principal es ir a C4 y empezar a mirar el débil punto de B2, que aparte de ese punto no solamente es débil, sino que también la casilla C3 se vuelve débil. Y es por eso que luego de torre a D1, en la posición, primero las negras hacen la jugada alfil C6. Porque si bien caballo C4 también era interesante, dicha posición, alfil C6 es también una jugada muy interesante, porque una de las ideas que plantean las negras es jugar dama B7 y presionar al punto E4, que es muy difícil de sostener, porque, y ahora vemos la importancia de no tener importancia para el negro, que el blanco no cuente con la jugada de F4, que el caballo E5 es una pieza que presiona mucho en tal posición, y si las blancas intentaran jugar F3 para defender el punto E4, defenderían dicho punto, pero el alfil de G2 empezaría a ser una pieza muy mala. Por eso es que el plan de caballo E2 y caballo F4 fue muy malo, porque hace que las negras puedan avanzar y maximizar sus ideas lo más que puedan, justamente. Por eso decíamos que si bien caballo C4 también era muy interesante, alfil C6 es un complemento a tener en cuenta, y a caballo D3, ahora las blancas se dan cuenta que no contaban con F4 e intentan tomar el caballo de E5 o expulsarlo. Ahora sí, las negras hacen caballo C4 y seguimos creando problemas en la posición blanca, porque se ataca el peón de B2 y si alfil C1, que es la defensa natural, abanicando el caballo y defendiendo B2 y A3, las negras continúan jugando con firmeza como en toda siciliana en base a A5. ¿Sí? Signo de admiración. No solo controlamos el centro, sino que pusimos un fuerte caballo en C4 y ahora comenzamos a avanzar en el flanco de dama para buscar rupturas en dicha posición. Y como vemos, las blancas nunca han llegado a avanzar en el flanco de rey por haberse equivocado de plan, y ahora ya es medio tarde porque las negras han llegado más rápido a sus rupturas en el flanco de dama.
Las blancas se ven obligadas a hacer B3 porque necesitan expulsar ese caballo, pero empiezan a surgir otras debilidades. Veamos que el caballo C3 se encuentra en el aire. El negro retira el caballo a B6 y a caballo F4. F4 claramente era mucho mejor en la posición, pero las blancas vuelven a hacer el error estratégico de llevar su caballo a F4. Las negras continúan jugando con energía y hacen la fuerte jugada B4. Y decimos que es una jugada muy fuerte porque no solo crea rupturas en el flanco de dama, sigue teniendo la iniciativa y también ataca el caballo de C3. Con lo cual, ese caballo, si se retira en algún momento, por ejemplo un caballo B1, no solo la pieza queda en una posición totalmente restringida, sino que está permitiendo que en algún momento las negras lleguen a hacer el D5 liberador, con lo cual la posición tomaría más fuerza y la posición blanca quedaría mal ubicada. Eso encontraría en una situación complicada, porque toda ruptura de un bando que se encuentra restringido le da mucho poder a la hora de abrir la posición, porque todas las piezas están preparadas para salir de golpe. Por eso el blanco intenta un caballo B5 molestando a la dama, pero de nuevo Andersen mata el caballo entregando la pareja de alfiles, pero luego de dama por B5. Ahora hacen la fuerte jugada E5 y como vemos E5 es muy fuerte porque evita que este peón avance y el alfil de G2 pueda jugar. D5 no es debilidad porque no hay forma de explotarlo. Y las únicas que tienen contrajuego son las negras porque pueden jugar en la columna. Los caballos son mejores que las piezas blancas en sí. Y las blancas se ven obligadas a jugar caballo D3 porque si caballo D5 mataríamos el caballo. Por ejemplo, podríamos hacer con caballo B y luego D por. Tenemos premio de dominio en la columna. Existen planes en base a caballo D7 y F5 y todas esas cosas. La torre queda mal ubicada porque el peón canceló la columna. Por ejemplo, por eso es que se terminan yendo a D3 con el caballo. Pero ahora torre FB8 y las negras siguen presionando en el flanco de dama porque esa dama se encuentra mal ubicada, pero al haber llevado el caballo D3 las blancas no se percataron que la dama se quedaba sin retroceso y por eso la fuerza de dicha jugada de las negras, con lo cual las blancas tuvieron que intentar hacer algo comiendo el peón B. Pero ahora, caballo BD5, surge la táctica nuevamente, descubierto a la dama, el caballo no se puede comer con peón porque empareamos la dama de B5, la dama se termina yendo a C4, y ahora dama por dama, de nuevo, Andersen decide cambiar damas de manera posicional y estratégicamente correcto, porque como la posición tiene muchas debilidades, la dama es una pieza que podría complicar a las negras y por eso las cambian para poder jugar al final lo más tranquilas posible y imponer la ventaja posicional de casillas y de material que están logrando en esta posición. Por eso muy buena jugada dama por C4 y a B por C4, capturando la dama, caballo por B4. Y ahora vemos la ventaja obtenida por las negras porque han obtenido un fuerte peón pasado en la columna A apoyada por dos torres y este avance es cuestión de técnica para las negras ya que ese peón es muy fuerte y cuanto más avance más molesto va a ser para las blancas y vemos como las piezas blancas han quedado totalmente mal ubicadas.
El blanco decide hacer torre de 2 porque decide defender el peón C, y también tiene como idea jugar C3 y tratar de llevar la torre para parar el avance de dicho peón. Y las negras continúan de nuevo con torre C8, atacando las debilidades, una de las tantas que le quedaron a las blancas en la posición. Si caballo por B4, A por B4, quizás hubiera sido mejor, porque ese peón no le sería tan fácil avanzar, porque estaría frenado por el peón de C2, pero las blancas deciden ahora jugar F4 para tratar de lograr alguna actividad, pero ya no es trascendental esa jugada, porque simplemente las negras capturan en C4, capturando otro peón, y a F por E5, D por E5 y caballo por, que la idea era de las blancas para tratar de recuperar algún material. Torre por C2 es la jugada que hacen las negras, y tengamos en cuenta que si bien el blanco logró una actividad y capturó peones centrales, el problema es que no es lo mismo tener esa actividad y capturar peones centrales, pero sin que haya un peón pasado en el flanco de dama. En este caso el negro tiene un peón pasado, entonces esa estrategia, si bien es muy interesante, no ayuda en nada a las blancas porque el peón sigue estando y es un peón que va a decidir la partida. Por eso el negro permitió que el blanco lograra esta situación. A torre por C2, caballo por F7 hacen las blancas, intentando complicar la posición negra, porque si rey por F7, posiblemente un E5 y crear algún contrajuego. Es por eso que las negras no pierden el tiempo, y más comiendo un caballo, y hacen la jugada torre A C8. Brillante jugada, porque sigue creándole problemas de que el caballo de F7 puede ser comido por el rey, sino que también, si en las tomas en C1 esta torre desapareciera, sería válida la toma con caballo, el rey con caballo, porque a E5 el caballo podría irse porque no existiría una clavada. Por eso, qué fuerte jugada, la jugada torre A C8. Dos signos de admiración. El blanco tiene que comer en C2 para evitar el tema que le tomen en C1 y le dividen la torre de F1. Y a torre por C2, caballo G5, saliendo de la amenaza del rey por caballo en algún momento. Pero ahora surge la jugada caballo G4. Las negras siguen activando piezas. Cuidado con el alfil C5 jaque, muy molesto. Cuidado con algún torre por C1 si fuera válido, y alfil por G5, aunque eso es un exceso de entrega de piezas, no es necesario hacer eso. Las blancas hacen caballo E6, buscando alguna figura de mate si el alfil desapareciera, pero caballo D3. El negro busca matar las pocas piezas defensoras que hacen que o podrían luchar contra la base del peón A. Las blancas por eso hacen alfil G5, ¿sí? Intentando de que las negras se descuiden y coman, así puedan dar mate en F8, pero las negras están atentas y hacen la jugada alfil B4, y las blancas abandonan. Digamos, hay mucha ventaja de dinamismo de las piezas por parte de las negras, lo cual hace que las blancas abandonen, porque no hay forma de crear una red de mate. Un H6 en algún momento va a venir y el peón A va a avanzar rápidamente,
y por eso es que las blancas terminaban abandonando. La diferencia es estratégica y posicional. Una gran partida de Andersen, un hermoso modelo de siciliana conducida por él, de nuevo, como decimos siempre, con su propia cabeza, encontrando las jugadas correspondientes y la lógica en sí para llegar a ganar una partida de estas características.